Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a discutir lo que ha sucedido en Afganistán y desde luego lo que representa esto para Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nuestro vecino del norte. Después, con Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COFESE, vamos a hablar de cómo 5 empresas de distribución de medicinas se pusieron de acuerdo para subir los precios de los medicamentos a los consumidores mexicanos. Y para finalizar con José Antonio Crespo, voy a examinar el manejo político de hechos históricos, como fue el caso de López Obrador en la conmemoración de los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Sin lugar a dudas, la noticia de esta semana ha estado en Afganistán. Ya cayó ese país en manos de los talibanes. Ya estamos viendo cómo los países de Occidente están evacuando no solamente a sus connacionales, sino también a miles de afganos que los ayudaron durante estos años de ocupación. Los talibanes, al parecer, han mostrado una cara un tanto diferente. Prometen respetar los derechos humanos y en particular de las mujeres. Incluso les dijeron que las invitaban a formar parte del gobierno. En fin, eso es lo que está pasando. Pero hay muchas lecciones, me parece, en el mundo de lo que pasó en Afganistán en estos últimos 20 años y lo que pasó en particular en estos días. Vamos a debatir este tema con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Pablo Magluf. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Muchas gracias. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Denise. Pues creo que te toca empezar hoy a ti, Pablo. Pues muchas cosas que decir de Afganistán. ¿Por dónde comenzarías? Bueno, ¿por qué no hacemos un análisis retrospectivo, una evaluación general de si valió la pena la guerra, Leo? Yo abriría así la mesa, ¿no? Yo creo que sí debió de haber acabado la guerra. Me parece que no es una guerra que haya valido la pena. Hay guerras justificadas. Yo no creo en el falso pacifismo, en esta idea de la paz ante todo. Yo creo que hay guerras que sí vale la pena tener. Vale la pena librar. Afganistán fue una, no lo creo, se inició de una forma arrebatada e impulsiva apenas un mes después de los ataques al 11 de septiembre y además fundada bajo una premisa, me parece equivocada, la idea de que por un lado el talibán estaría refugiando a Bin Laden, quien acabó finalmente en Pakistán. Pero sí estuvo mucho tiempo en Afganistán, Pablo, ¿eh? Sí, no, desde luego. Pero no lograron desarticular las redes de Al-Qaeda y sobre todo el talibán. La muestra es que a toro pasado, hoy 20 años, pues el talibán sigue intacto. Esa era la segunda justificación y no se logró. La tercera, y es digamos que el centro de mi alegato, es que esta guerra, me parece, Leo, demuestra que no existe lo del nation building, que es un concepto muy occidental, ¿no? Este concepto del excepcionalismo gringo, de llevar esta idea de la divina providencia, del destino manifiesto, de llevar la civilización a otras zonas remotas. Se ha demostrado una y otra vez, ¿no? En ese sentido, yo quiero recomendarle mucho al auditorio este libro, no sé si se logra ver, sí, The Forever War, de Dexter Wilkins, maravilloso, premio Pulitzer, él es reportero del New Yorker, es un gran libro porque demuestra cómo la sociedad afgana, particularmente bajo el talibán, pues viven en el siglo XII, Leo. No exagero, hago un cálculo en serio, el siglo XII tiene razón de ser.
Ese siglo fue un cisma en el mundo del Islam, donde quedó para atrás definitivamente cualquier división posible entre religión y Estado, y a partir de entonces no se ha recuperado el Islam. Pero bueno, el caso es que yo reivindico la idea de que no puede un país exportar la civilización a otro, menos forzadamente, ¿no? Y creo que esta guerra deja muy claro ese fracaso. Y sobre todo reivindico la idea de Biden, que también es un poco trumpista. No podemos librar una guerra que el propio pueblo afgano no quiso librar por sí mismo. Denis, viejísimo debate en la ciencia política si se puede exportar o no sistemas políticos occidentales como la democracia liberal, pero bueno, pues se podría hacer el contraargumento a Pablo de que sí se pudo, por ejemplo, en Japón. Hay muchos que decían que en Japón no se podía, ¿no? O que en los países católicos, durante muchos años se decía que en los países católicos no podía haber democracias liberales. Y hoy vemos a muchos países católicos con democracias liberales. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que el ejemplo de Japón y Alemania después de la Segunda Guerra son ejemplos no equiparables al caso de Afganistán. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un consenso global sobre el imperativo de reconstruir o construir democracias en esos países que habían incitado la guerra bajo el argumento de que las democlean entre sí y no suelen incitar guerras. Yo creo que lo de Afganistán demuestra un pecado de origen, una falla de la política exterior estadounidense, que es además una falla tanto de republicanos como de demócratas. Y estoy de acuerdo con Pablo y conozco el libro de Dexter Filkins, admiro mucho a Filkins. Esta idea de la teoría de la modernización muy arraigada en Estados Unidos, de que como lo que hicimos en Japón y Alemania funcionó, nosotros podemos construir estados en otros países. Pero aquí lo que sucedió es que se hizo a medias, sin el apoyo de la comunidad internacional, sin realmente un mapa de ruta. O sea, se invadió de manera muy rápida después de la caída de las Torres Gemelas. Bush invocó el convenio de la OTAN, se sumaron otros países, hubo aprobación, pero después se abrió pues una enorme incertidumbre sobre qué hacer en Afganistán. Y lo que ocurrió en los últimos 20 años, pues fueron medidas hechas a medias, tratando de apaciguar a los warlords locales, tratando de instituir un Estado, pero no con la presencia, el dinero ni el apoyo internacional suficientes. Entonces, Estados Unidos decía que quería que Afganistán fuera una democracia, pero tampoco siguió los pasos que hubiera requerido construir un Estado funcional. Y lo que el caso afgano demuestra es que los ingleses intentaron apoderarse de la región, los rusos y ahora los estadounidenses, y todos fracasaron. Y eso evidencia la enorme dificultad de nation building, de construir estados en lugares tribales, con divisiones étnicas, ancestrales, con lo que Clifford Geertz, el antropólogo, llama esos sentimientos primordiales. Entonces, esto es un fracaso de la política exterior estadounidense, tanto a nivel táctico como estratégico. El hecho de que hubieran armado a quienes después fueron los talibanes durante la invasión rusa, el hecho de que mantuviera Estados Unidos una posición muy ambigua con Pakistán, tratando de que Pakistán fuera su aliado en la región, mientras que Pakistán le daba la bienvenida a Al-Qaeda, protegía a los talibanes, tuvo a Bin Laden ahí. Anoche leía un artículo de Jorge Castañeda donde decía: Estados Unidos tuvo que haber entrado, tuvo que haber perseguido a Bin Laden, sacarlo de Afganistán y salirse. Punto. 20 años después y 83,000 millones de dólares después y miles de muertos afganos y tropas estadounidenses, tropas canadienses, tropas francesas después,
Estamos en el mismo lugar que antes de la invasión, o en una situación incluso peor porque ahora están ahí los liderazgos emergentes de China y Rusia en la región, están las mujeres que tuvieron en los últimos años el probar lo que era la libertad, el probar lo que era quitarse la burka, y ahora regresan a una situación en la que sí quisiera hacer una acotación a lo que dijiste, Leo. El Talibán insiste en que respetará a las mujeres, pero dice dentro de claro. el Islam provee, los lineamientos que el Islam provee. Y muy rápidamente, aquí atrás de mí tengo fotos de mis personas queridas o cosas que me recuerdan por qué quiero ser politóloga y las causas que me motivan a hacerlo. Y el día que Estados Unidos invadió Afganistán y sacó al Talibán hace 20 años, esta fotografía apareció en la portada del Financial Times, y es la foto de una mujer afgana que se quita la burka, y su cara es de una felicidad radiante, porque sabe que ahora se ha quitado ese yugo milenario ancestral, y algo va a suceder con las mujeres. En medio de todo este balance geopolítico, etcétera, me pregunto si la comunidad internacional simplemente va a quedarse callada. Y eso despierta preguntas muy interesantes sobre simplemente la comunidad internacional va a lavarse las manos de Afganistán, o si va a invocar las Naciones Unidas a ese mandato que tiene lo que llama responsabilidad de protección, ¿o no? Pues muy preciosa la foto, por cierto, hay que decirlo. Ahora, Mario, de verdad sorprende estas disque instituciones de gobierno y fuerzas armadas que habían construido los estadounidenses, eran como de ceniza. Nada más le dieron un soplidito así y se cayeron por completo en cuestión de días. No resistieron nada. Después de 83 mil millones de dólares, como se ha dicho, de inversión, de asesores, nada. Así, mira, le hicieron así y se cayó. Mario. Uno de los análisis fundamentales de analizar el fracaso en el largo plazo, en los 20 años que duró esta intervención militar, es justamente ver qué falló a la hora de implementar los planes de, como dicen Pablo y Denise, nation building, que me parece un término de un exceso conceptual, de una ambición política, construir una nación. Me gusta más el de institution building porque por lo menos lo limita a ciertos proyectos particulares de un Estado funcional. Sin embargo, esos también fueron fracasados. Y creo que esa historia que se ha contado en libros como el que cita Pablo, pero se sigue contando y se seguirá estudiando, creo que en el caso afgano tiene varias razones detrás. Una de ellas es que Estados Unidos, después de no haberse salido, una vez desarmado las redes de Al-Qaeda que ahí se escondían después del 11 de septiembre de 2001, se quedó con una agenda que era sobre todo una agenda llamada dura, es decir, de seguridad, de inteligencia, de estabilización con la mano dura y no necesariamente de reconstrucción después de los conflictos que habían pasado por ese país. Después de la invasión rusa hubo una tremenda guerra civil que los dejó destruidos. Entonces coincido en que no se parece en nada al ejemplo de Japón o al ejemplo de la Alemania de posguerra. Era una agenda dura. Entonces así construir instituciones y de largo plazo con un compromiso cada vez más pequeño, porque si el intervencionismo liberal la esperanza del intervencionismo liberal de aquellas décadas de principios del nuevo milenio tuvo cierta popularidad muy pronto. Los liberales que querían expandir los derechos humanos en el mundo se dieron cuenta que los costos eran muy altos y que a lo mejor no estaban dispuestos a pagar las vidas de soldados, la inversión que era necesaria, y se quedó una intervención a medias que poco a poco empezó a mostrarse como ridícula. Sin embargo, continuó, Leo. ¿Por qué continuó? En Estados Unidos hay un debate muy interesante en este momento sobre el fracaso de la inteligencia estadounidense en todo este proceso, del conflicto de interés que hay entre los que hacen la evaluación de riesgo en un lugar, son los mismos que ofrecen las soluciones para arreglar esos riesgos, y hay un conflicto de interés en esa comunidad de inteligencia que acompaña este tipo de intervenciones, que tienen un interés velado en mantener su presencia
en ese lugar para seguir siendo necesarios de alguna manera. Desde Obama ya se discutía que lo mejor que podían hacer era salir. Con Trump empezó la salida y con Biden finalmente se cumple. El discurso de Biden, creo que a pesar que eso es un discurso de derrota, lo aprecié porque es un discurso honesto. Habla de cómo él mismo cambió de opinión en el tiempo, en estos 20 años, y tuvo que aprender por las malas que la idea de poder construir una democracia desde lejos con tan pocos recursos en una sociedad que les parecía tan lejana, y construyendo, como dices, gobiernos de cenizas, de gente preparada. El expresidente que ahora salió, pues era una gente que había trabajado en el Banco Mundial, uno podría decir como de la élite global, cosmopolita, un tecnócrata, pero con eso se construyen estados, naciones y democracias. Pues no, con arraigo es como se construye. Y por eso, desde las negociaciones de paz que Trump comenzó con el Talibán, porque hay que decirlo, ese proceso de normalización del Talibán también no es de ahora, no es que esto nos haya... El shock es que ocurrió muy rápido la toma militar de las ciudades y de Kabul en particular, pero la normalización política del Talibán ya se venía negociando. Y no solo Estados Unidos negoció con ellos, sino también ha habido diálogos con todos los vecinos. China parece ser que es quien va ahora a tener un involucramiento más cercano en mantener la estabilidad y tratar de acompañar una especie de desarrollo interno. Los rusos en sus reacciones iniciales parece que están mucho más pues preocupados, recelosos para ver si eso no se pone más complicados, y los indios francamente confundidos después de que en un gesto de solidaridad internacional, pero a la vez aliados del bloque liberal, aunque ellos mismos no tengan un gobierno liberal, pagaron por el parlamento que se construyó en Kabul, gastaron miles de millones de dólares en inversión que hoy quién sabe para qué sirvieron. Yo creo que hay miles de lecciones en tanto política internacional que aprender de esto. Déjenme preguntarles cómo queda Estados Unidos después de esto. Y les pregunto porque, digamos, el momento de gloria del imperio estadounidense es después de la Segunda Guerra Mundial. Ganaron la Segunda Guerra Mundial, se repartieron el mundo junto con los soviéticos, pero después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra de Corea, no la perdieron, pero tampoco la ganaron. Luego vino la Guerra de Vietnam, que perdieron. Luego vino la guerra en Irak, que pues la ganaron, pero dejaron ahí un tiradero enorme. Hoy Irak está peor que cuando intervinieron los estadounidenses. Y bueno, pues hay que decirlo, perdieron en Afganistán, porque hoy los talibanes están de vueltas. ¿Cómo queda? ¿Qué está pasando con el imperio estadounidense? Que, por cierto, es tan importante para nosotros, es nuestro vecino, Pablo. Sí, sin duda, justo a eso iba, Leo. Viene implícita la idea de la decadencia de Estados Unidos como imperio, o cierta idea de decadencia, que ojo, no hay que confundir decadencia con muerte. Muchos analistas cometen ese error, porque un imperio puede estar en decadencia como el británico, pues 150 años, o el Roma 400 si quieres, ¿no? Digo, sí, entonces Estados Unidos sin duda sigue siendo la primera superpotencia sin parangón militar, con las mayores empresas, las mejores universidades, dueño de los mares y de los aires, el mayor PIB, lo que tú quieras. Pero sí es notorio cierto desgaste imperial. Yo, además de los que tú cuentas, sumaría Cuba desde los 60, claro. La crisis en Irán, y desastre tras desastre durante 60 años, ¿no? La mejor señal de esto es la manifestación a lo largo de los 20 años de Afganistán, porque no se trata de un mal presidente, de una administración equivocada o un general por aquí o por allá. Se trata de errores consistentes durante 4 administraciones. Bush invade arrebatadamente, ya lo dije, pero Obama fue un desastre absoluto. Él es el que primero libera al Talibán de Guantánamo. Él libera a los 5 principales jefes del Talibán. Ahí es donde el Talibán realmente se empieza a reagrupar. Luego Trump libera a otros 5,000
con la promesa de negociaciones de paz, con apretones de manos, y luego Biden hace la salida final con sabor a derrota. Entonces es una línea larga de políticas fallidas, sumados a los 60 años que tú bien dices. Y yo creo que sea o no evidencia de un declive, en el tablero geopolítico sí importan las señales de debilidad. Es decir, la forma es fondo, un poco, aprovechando el famoso cliché de la política. Denise, ¿la decadencia, dirías, del imperio estadounidense? ¿Otra evidencia más? Yo diría la disminución de la estatura de Estados Unidos en el escenario internacional, cuestionamientos muy significativos por parte de sus aliados sobre si puede seguir jugando el papel de hegemón, desconfianza por parte de quienes Estados Unidos históricamente ha protegido, como Taiwán, como India, como Israel, sobre si Estados Unidos es capaz de cumplir con su palabra o no, ¿no? Y creo que un legítimo cuestionamiento a quienes han llevado la política exterior en Estados Unidos desde Bush hasta la fecha. O sea, Biden sí muestra congruencia. Cuando leí las memorias de Obama, Obama describe cómo cuando se da todo un debate en su propio gobierno si impulsar lo que se llamó el surge, el mandar más tropas a Afganistán. Biden lleva muchos años diciendo hay que salirnos, hay que salirnos, hay que salirnos. En eso está siendo congruente. Pero creo que la forma de la salida también importa. Y las imágenes devastadoras de ese avión despegando del aeropuerto de Kabul con la gente colgada, sí son reminiscentes de las imágenes que salieron después de la caída de Vietnam en 1975, cuando el helicóptero pega de la embajada estadounidense. Y sí creo que hay cuestionamientos muy válidos sobre pues la falta de, me refiero a inteligencia estratégica, intelligence on the ground, sobre por qué no previeron el colapso tan rápido, por qué no se dieron cuenta que China y Rusia ya estaban interviniendo, se le dio dinero al ejército afgano para que dejara las armas y dejara de pelear. Pues qué evaluación tenían del gobierno afgano que salió inmediatamente antes del colapso de Kabul, llevándose dinero. El presidente afgano básicamente abandona al país, miembros del gabinete lo hacen. No hay un plan ordenado de salida y no hay un plan de cómo sacas a la gente que te ha ayudado, a los intérpretes, a quienes colaboraron con el gobierno actual o gobiernos pasados, a las mujeres que han sido prominentes directoras de organizaciones civiles y promotoras de los derechos de las mujeres, etcétera. Estados Unidos, así como hizo con los kurdos en Irak, así como hizo con los vietnamitas, así como está haciendo con muchos de sus aliados ahora en el contexto de la pandemia, se encierra en sí mismo y demuestra, yo creo que una peligrosa falta de entendimiento sobre el nuevo escenario internacional y demuestra el equipo entrante, pues como si no hubieran hecho una previsión de cuáles serían las consecuencias de esta retirada en estos términos. Así es. Porque ¿cuáles son las implicaciones? Se está creando ahí en Afganistán un criadero de movimientos fundamentalistas islámicos terroristas. China y Rusia se van a aprovechar de la desestabilización en la región y van a tratar de jugar un papel significativo ahí. Y sobre todo, Estados Unidos sale de esto con la imagen raspada, con el liderazgo cuestionado y con los aliados sintiéndose traicionados. Incluso los europeos, porque no fueron consultados. Es una pérdida de credibilidad tremenda para Estados Unidos, para todos aquellos en el futuro que Estados Unidos les prometa, no, te vamos a apoyar, mira, estate con nosotros.
hijo, pues todos van a decir, pues ahora sí que recuerda lo que les hiciste a los afganos, ¿no, Mario? Así es, y yo creo que la presencia de Estados Unidos, además del costo reputacional de esto, y como bien dicen, Denise y tú, la mala salida, incómoda incluso para sus aliados europeos, para los alemanes, todo el mundo se quedó con gente adentro, todo fue muy torpe, deja tú la crisis humanitaria que se viene, y parece casi risible, aunque no del todo equivocado, la reacción del mundo occidental que insiste en que los vamos a estar vigilando, que se porten bien con las mujeres, ¿no? Sí. Quién sabe si va a ser el caso a pesar de las buenas señales que los propios talibanes están dando, pero creo que tienen una aspiración ellos ahora sí de ser un miembro más del Concierto de Naciones, de gobernar más o menos bien, que están dispuestos a ceder algo de la agenda que en 20 años es una agenda, la agenda feminista de derechos de igualdad de las mujeres, que más o menos ha pegado en Afganistán, pero olvidemos que Afganistán no siempre fue el Talibán, y antes de la invasión soviética tuvo una época un poco como Teherán, como Cairo, donde había un esfuerzo local de modernización, de apertura. Las mujeres iban a las universidades, no usaban burkas en los años 40, 50, 60, hasta 70, que después tuvieron reacciones por momentos de inestabilidad y sobre todo como estos fundamentalismos locales son también una reacción a las guerras postimperiales o las invasiones mal planeadas como la soviética y ahora la estadounidense. Entonces, un poco es una criatura de el occidente que cree que va a hacer las cosas más fáciles de lo que son, de un compromiso un poco irresponsable con naciones en lugares lejanos que ha producido esto. Ahora, creo que va a ser ahora China la que se va a quedar de encargada de esa zona del Asia Central, una especie de primus inter pares en el tutelaje internacional de la estabilidad de esa zona. Eso marca un punto de quiebre enorme para Estados Unidos en esa particular zona del mundo, al menos. De cualquier forma, creo que la idea de fundamentalismos también va a ser transformada. Ese discurso que empujó a Estados Unidos al mundo de como el Islam tiene un germen fundamentalista que hay que combatir en todas sus formas, bueno, hoy queda muy en duda, porque si algo sabemos de los talibanes es que tienen enorme arraigo comunitario. Son parte de Afganistán. En cambio, ISIS, por ejemplo, Daesh, este ejército transnacional que se involucró en la guerra civil en Siria, ese, por ejemplo, no tiene arraigo territorial. Era un tipo de fundamentalismo guerrero que importaba soldados de todos los países árabes para pelear una guerra extranjera para fundar un califato internacional. Es un tipo de fundamentalismo. El tipo de fundamentalismo del Talibán es más de tipo rural, localizado, histórico, tradicional, sí con un vínculo problemático con el crimen, con el tráfico de opiáceos, por ejemplo, para subsidiarse, pero sin duda con un arraigo de autodefensa histórica y afirmación cultural que se tiene que distinguir profundamente de casos como el de ISIS. No son lo mismo, aunque nos hayan querido hacerlo creer. Oiga, ya se me acabó el tiempo, pero voy a pedirles que me digan sí o no a la siguiente pregunta. Joe Biden dijo que él no se iba a reelegir. Entonces, la pregunta es, ¿le va a costar al Partido Demócrata la reelección esto que ocurrió en Afganistán, sí o no? Y desde luego lo que estoy pensando es que tocamos madera, vaya a regresar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Va a costarles a los demócratas esto, la elección del 24, Pablo? Bueno, Leo, no estoy en el negocio de pronosticar, así que no, pero basado en los datos de la opinión pública, o sea, sí te contesto que la gran mayoría de la opinión pública estadounidense apoya la salida de Afganistán. Sí. Es decir, respaldó la retirada. Entonces, no. Ahora, pero espérame, es que siempre los debates o las disputas políticas se ganan a posteriori o se pierden a posteriori. Falta mucho para saber cómo, falta mucho para saber el desenlace exacto, para ver cómo malabarea la situación todavía Biden. Pueden desatarse crisis con los refugiados, pueden desatarse
Oh, sí, entonces... Ya se acabó el tiempo, Pablo. A ver, sí o no, por favor, a ver si pueden. Denise, ¿le va a costar esto la reelección a los demócratas? No, si la pierden va a ser por otros motivos. Hay que recordar que frente al fracaso de Afganistán está el triunfo para Biden en estos días de su ambicioso programa de rescate y de infraestructura. Creo que los temas domésticos de COVID, del estado de la economía, etcétera, van a ser mucho más importantes que Afganistán. Mario. Por razones similares, concuerdo en que no les va a costar. No es el tema prioritario de interés para el votante norteamericano, ya también se querían salir. Va a haber críticas de élite. En el círculo de élite de los demócratas creo que sí va a haber divisiones y va a dificultar la planeación de la política exterior estadounidense para el futuro, y creo que tienen razón en dificultarse porque hay mucho que repensar. Bueno, pues que Dios y los estadounidenses los escuchen, porque yo lo último que quiero es volver al tema de Trump en el 2024. Gracias, Denise, gracias, Pablo, gracias, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a regresar con Hanna Palacios. Ella es la presidenta de la COFESA. Nos va a platicar de cómo 5 empresas de distribución de medicamentos se ponían de acuerdo para subir los precios. Regresamos.